Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Revolución Contacto, donde todos son revolucionarios. Bienvenidos nuevamente amigos, gracias a todos aquellos que ya estaban esperando o que estaban esperando este momento. El momento en que nuevamente volviera su servidor Valdo Quiñones, mi productor, y su canal a estar activos. Ahorita les vamos a explicar un poquito del por qué hemos tardado en hacer todo esto, más allá de la censura y de todo lo que está pasando. Ya sé. Entonces, quiero que usted, amigo, seguidor, suscriptor de su canal, nos acompañe y nos diga y nos diga qué es lo que piensa de la censura sobre su canal Gate of Leo. Y bueno, a todo lo que concierne a Gate of Leo, precisamente este tiempo en que no hemos estado. ¿Pero por qué aquí no aparece la imagen? Es que ahorita va a salir. Ok. El internet también, mano. Ok, entonces, una disculpa. Entonces yo les decía, amigos, que vamos a aplicarles aquí mi productor y yo. Es que para aquellos que me siguen en Gate of Leo, ya puedo trabajar en su canal Gate of Leo. El problema, amigos, seguidores, suscriptores de Gate of Leo y de su canal Revolución Contacto, es que mi canal Gate of Leo sigue en peligro. ¿Ok? O sea, tú sabes que está en peligro y que no puedo arriesgar a que me lo terminen, a que me lo tumben. No puedo arriesgarme porque es muy importante para mí y para ustedes también, obviamente, porque si ahí pasa esto, volver a comenzar con otro canal donde la gente no me conoce, pues sería muy complicado. Claro que ustedes me seguirían, pero entonces precisamente para luego informarles a qué otros canales, a qué otros medios, a qué otras cadenas y a qué otras redes sociales vamos a participar para ir ampliando las vistas, así también ir ampliando, ¿cómo le diré? Las personas y personajes que interactúan en otras redes. Vamos a tratar de buscar ahora nuevas, ¿cómo se le puede decir? Nuevas redes sociales, nuevas alternativas y nuevas redes para ampliarlo y cualquier cosa que pase, ustedes estén al pendiente. A ver, dime. Sí, no, porque bueno, muchos de ellos saben, los que te siguen, de que muchos youtubers ahorita han sido censurados, los han bloqueado. Bueno, yo escuché en YouTube y directo a YouTube que habían cancelado, habían censurado y habían bloqueado completamente a más de 2.500 canales. Sí, o sea, entre youtuberos, entre medios alternativos, 2.500. Dije, bueno, pues ¿de qué se trata? De ir a una cacería en contra de todos aquellos que no tienen la narrativa que tiene los grandes medios de comunicación, opinión, pues. o porque tenemos una diferente opinión, o simplemente porque no es que se apoye a Rusia, sino simple y sencillamente exponer las cosas tal y como son. Sí, la verdad. La pues, verdad. La verdad. Y a ellos parece que esa parte no les gusta. Entonces, por esa razón, su canal Gate of Leo también fue censurado, digámoslo de esa manera, porque buscaron únicamente un pretexto para censurarme o darme un strike. Yo creo que por ahí va la cosa. Y luego, aparte de eso, pues como les digo, todavía ya puedo trabajar en el canal. El problema está que si lo que están buscando es inmediatamente buscar cualquier pretexto para terminar tu canal, pues su servidor no quiere tomar ese riesgo. Yo quiero que pase precisamente, como se le dice, un poco de tiempo, pues. Que pase el tiempo exactamente en el que la gravedad de mi canal, la gravedad de mi canal desaparezca. O sea, es lo que yo espero. Y aquí tenemos a Patrick M, que deja $300. Muchísimas gracias. 300, no son 30. $30. No, pero sí, muchas gracias a Patrick M. Muchísimas gracias. Lee su comentario. ¿Qué dice? Juro decir la verdad ante Dios, ante el mundo y ante sobre mi conciencia. Okay, muchísimas gracias. Mire, es que realmente, gracias Patrick, gracias por el apoyo, es muy importante y más aún en estos momentos en que todos aquellos que tenemos una diferente visión de los hechos estamos siendo prácticamente cazados o perseguidos o buscan cualquier buscan cualquier pretexto para tratar de bloquearte o eliminarte. Entonces yo digo, bueno, a ver, dime. No, iba a decir, busca en tu canal, porque estás dentro de tu canal, y vas a poder, como quien dice, regresar a subir videos en abril.
En abril. En abril. Entonces en abril Gate of Leo va a regresar otra vez regularmente. Sí, regularmente. Ajá. Para aquellos que me siguen en abril, yo voy a comenzar nuevamente. Bueno, voy a hacer todavía ahorita algunos para ustedes, amigos, pero no van a tener mucho contenido. O sea, un análisis muy, muy serio no lo va a tener para evitar que me puedan bloquear o cerrar mi canal. Voy a hacerle nomás llevarles información, puritita información. Pero para eso tenemos este canal también. Pero para cosas importantes voy a estar en su canal Revolución Contacto ya a partir de ahora, semana con semana. Sí. Así es que estén al pendiente. Y en el otro canal, inclusive mañana, si Dios me lo permite, voy a subirles un video muy importante para que sepa a muchos a qué se están enfrentando realmente sobre el señor Vladimir Putin. Uno no va a llevar mucha información, únicamente los detalles más importantes de lo que está pasando, pero el por qué están jugando con fuego. Mañana les tengo eso en su canal Gate of Leo, pero por el momento lo voy a cuidar. Van a tener información verídica, como siempre. No voy a dar muchos análisis muy importantes porque obviamente es lo que buscan ellos. Sí. Que yo me vaya más allá de lo que ellos no pueden aceptar. Oye, y me puedan bloquear. Pero usted sabe que mis análisis son los más certeros que puede haber. Aquellos que me siguen y que han visto los últimos videos saben que todo lo que dije se ha venido cumpliendo y ahí está. Entonces, los espero para que sigan apoyándome y sigan conociendo la verdad, que sigan conociendo los mejores análisis en su canal Gate of Leo. Nomás denme tiempo. Mañana les tengo uno y así por semana les voy a tener unos 2 en Gate of Leo para continuar. Stay tuned aquí para sí. Vamos a tener nueva temporada de Revolución. Sí, ya a partir, como le digo, bueno, pero ya ahora sí quiero que usted, amigo, seguidor, suscriptor, si está suscrito a su canal Gate of Leo, gracias. Yo creo que la mayoría está, pero aquellos que me empezaron a conocer aquí únicamente en Revolución Contacto y no se ha suscrito a su canal Gate of Leo, lo invito a que lo haga. Porque aquí inicia una nueva temporada. Y por supuesto, allá voy a continuar haciendo mi trabajo y mi labor como hasta hoy lo he venido haciendo. Así es que ahí tiene una razón por la cual su servidor se había estado ausente un poquito de las redes. Ya tiene ahí toda la información. Compártala para que sepan del por qué no estaba activo. Yo obviamente, pues sí, yo me sentía muy frustrado después de ver que yo era una de las personas que venía casi día con día anunciándoles cada hecho y noticia más importante del conflicto en Ucrania. De que esto iba a pasar. Y que esto iba a pasar. Les dije que iba a haber un conflicto, pues lógico, porque todo lo que su servidor, como analista que es, había observado, dije bien, el conflicto, eso que no quepa duda. Y justamente cuando les iba a empezar, cuando iba a empezar a exponerles ya las cosas con detalle, me dieron el strike. Sí. ¿Y sabe cuándo me lo dieron? En cuanto iba a ser el primer video referente al inicio de la guerra. Sí, ahí me tronaron. Y no te dieron no dieron una explicación. No dieron explicación. Ellos, y dijeron que era de, ¿cómo se llama? Ni de la guerra, era de COVID. De COVID. ¿Y de hace cuánto? Un video como ya viejo. 2-3 meses atrás. Un video viejo. Lo que le estoy diciendo es que únicamente lo que buscaban es la manera de censurarme y no permitirme que yo dijera lo que está pasando en Ucrania. ¿Okay? La verdad de lo que está pasando en Ucrania, porque si hay alguien que sabe la verdad sobre Ucrania, independientemente, es su servidor. Entonces, no querían que yo les dijera realmente, por eso me censuraron cuando inició la guerra, porque no querían una voz diferente, no querían una voz que expusiera la verdad de lo que está pasando, porque mi productor y yo hemos platicado constantemente, y yo le he dicho, prácticamente lo que estamos mirando en la guerra en Ucrania es una guerra de información. Precisamente por eso eliminaron, y lo digo con todo respeto, eliminaron a los canales rusos como RT y por supuesto al canal, a otro canal, ¿cómo se llama? Este otro canal, Sputnik News. Han tumbado demasiados canales. No, pero estos eran canales internacionales. Sí. Y fueron totalmente eliminados en toda Europa y parte de América Latina. Bueno, hablo de los gobiernos que de una y otra manera obedecen a las políticas que les imponen desde la Casa Blanca y obviamente aquí se muestra que ellos no querían que el mundo conociera la verdad, porque nomás quieren una sola narrativa. Y precisamente por eso a todos los que dicen que somos prorrusos, o sea, de cierta manera, sí sabes tú que Tucker Carlson, ya hablo precisamente, Tucker Carlson de Fox News, dicen que le quieren aplicar
la ley de traición para sí. llevarlo preso que porque está defendiendo a Rusia. Ajá. Y también, ¿cómo se llama? A A la Tulsi muchacha, Gabbard. Tulsi Gabbard. Tulsi Gabbard también, que quieren que se les llame traidores y que sean perseguidos por la policía o que sean encarcelados únicamente, ¿sabe por qué? Por decir la verdad. Sí. ¿Okay? Yo no estoy a favor de Fox News, por supuesto que nosotros sabemos que es otra cadena, obviamente que tiene un doble estándar igual que todas, pero estoy hablando de este señor, Tucker Carlson, que realmente para mí es el mejor que hay en Fox en estos momentos. Es el mejor. Sí, yo nunca, pues obviamente, a mí nunca me ha gustado No, Fox. Pero su cobertura de lo que está pasando en Ucrania, está bien hecha. Sí, ajá, eso sí. Y ¿sabes qué es lo que les molesta? Que realmente a muchos senadores los ha llevado al programa y les ha cuestionado cosas que realmente los incomoda. Y precisamente por eso es un traidor, está defendiendo a Rusia. No, quiere la verdad. Sí. Es otra persona que quiere la verdad, que no quiere mentiras, que no mientan. Sí. Y eso, por eso le digo que es muy fuerte. Estados Unidos y Europa quieren una sola narrativa, una sola, la de ellos. Aunque les digo, el 90% de toda la información que usted recibe en Europa y Estados Unidos es totalmente falsa. Sí. Incluyendo la del conflicto. No se confunda y que no lo confundan. Aún en el conflicto, dentro del mismo conflicto, el 90% de las imágenes, así también como de las noticias que usted recibe de los grandes medios, es totalmente falso. ¿Ok? O está distorsionado totalmente. Es obvio, es propaganda. No se trata aquí de la guerra, se trata de una propaganda sin límite, porque en realidad Rusia no ha actuado como debería de actuar. Bueno, no lo ha dicho yo, lo dice el señor Sergei Lavrov, lo dice inclusive aquí. Búscame a Gerald Celente y al señor McGregor en YouTube. Sí, bueno, te puse la imagen de ese del Carlson, del Tucker Carlson y lo de Putin, porque sí, eso también. Ellos son casi los últimos que están reportando en esto, casi diferente pues de lo que está diciendo el mainstream. Sí. Y no los pueden cancelar a ellos porque es una cadena nacional. Es una cadena nacional y internacional. Son muy poderosos, pues. Son muy poderosos y si hacen algo en contra de Tucker Carlson, obviamente van a tener problemas con la cadena. Sí. Que también es de la élite aquí en Estados Unidos, entonces no se van a meter ahí. Sí. Los van a respetar a ellos, pero no a nosotros. Sí. A nosotros nos pueden dar fácil, nos pueden tumbar. Mire, aquí tiene a este señor, realmente, bueno, para que usted lo conozca, si usted quiere saber en inglés, alguien que realmente quiere la verdad, es este señor, de Fox. ¿Ok? Pero yo leí la noticia, inclusive en Washington Post, en Bloomberg, que quería al Senado aplicarle la ley de traidores por defender a Rusia. No los estaban defendiendo. Si usted lo escucha, no defiende. Simple y sencillamente cuestiona las cosas adecuadas y correctas. Y estos señores pues no quieren eso. No quieren que usted sepa la verdad. Y a mí me parece que todo mundo tiene derecho a conocer la verdad. Precisamente, pero ahora vamos a las consecuencias. Primero, le digo, el 90% de lo que recibe es falso. Búscame por ahí si tienes ahí, nomás para que la gente vaya sabiendo. Una imagen nomás busca la imagen y yo te digo cuál es, donde dice, padre se despide de su hija por la guerra en Ucrania. Te va a salir casi, porque se hizo viral. Sí. Porque hay que decirlo, hay cosas que nos están mintiendo de manera descarada. ¿Okay? O sea, es que ellos lo que no quieren es que el mundo conozca la verdad. Y la verdad es la verdad. Sí. Aquí viene, mire, ahorita viene la imagen. Búscame, y ahí se mira una niña que el papá está abrazando porque es que se va a despedir, porque va a luchar en contra de los rusos. O sea, es una... bueno, ahorita viene la imagen. Yo nomás lo que le estoy tratando de decir es que el 80-90% de lo que miran los grandes medios es propaganda. ¿Okay? Propaganda. Y las acciones que está realizando el batallón de Azov justamente en Ucrania, así como otros batallones de ultraderecha, fascistas, obviamente lo están utilizando las imágenes aún de los ataques que ellos realizan dentro del mismo Ucrania en contra de la población civil, ¿okay? Que no les permiten la salida a través de los corredores humanitarios, que atacan a supuestamente edificios departamentales y quieren culpar a Rusia, y es mentira.
Es el batallón de Azov que se está precisamente, está utilizando a la población civil, como escudo humano. Aunque usted no lo crea. Mire, padre ucraniano se ve obligado a separarse de su familia para quedarse a luchar. Pero esto lo pusieron como una imagen de un padre ucraniano que se despide para ir a luchar, cuando se trata de la República Popular de Donetsk, de las áreas separatistas. Este padre está despidiéndose de su hija porque se va a Rusia precisamente debido a la guerra, y él se prepara para luchar junto con las defensas precisamente de Donetsk y Lugansk, su territorio, para defenderlo de los ataques ucranianos. Búscame otra imagen, que es la de Ucrania lanza un ataque con un misil Tochka a Donetsk. Ahorita le va a salir la imagen para que vea. Nosotros estamos aquí destapando las farsas y mentiras. Cuando digo de este ataque realizado por un misil balístico Tochka A por parte del ejército de Ucrania al corazón de una de las ciudades más importantes de Donetsk, allá en las repúblicas separatistas, bueno, en las nuevas repúblicas, pues obviamente todos los grandes medios de comunicación corporativos lo pusieron como un ataque ruso, incluyendo hoy un italiano. ¿Ok? Un periódico italiano lo puso como un ataque de Rusia en contra de las áreas separatistas. Aquí tenemos a Patrick M. Muchísimas gracias. Tercera llamada, juro decir la verdad y nada más que la verdad ante el mundo y ante mi conciencia. Viva la verdad. Ya salió por ahí la imagen. No lo busqué, pero Google me está sacando otras cosas, por eso no sé. Ataque con un misil balístico Tochka A. Ahorita te sale, no te preocupes. Oye, le decía, entonces, esa imagen de esta niña es justamente no de Ucrania, es de Donetsk. El ataque que los grandes medios de comunicación dicen que fue un ataque realizado por parte de Rusia en el centro de Ucrania, también es falso. Ese es un ataque realizado porque esos misiles Tochka ya no los utiliza el gobierno ruso desde el año 2000. O sea, Rusia tiene nuevas armas. Obviamente esos son antiguos, esos misiles balísticos, pero lo utilizaron digamos que los batallones de bandera o de, obviamente, pronazis, son los que utilizaron ese ataque a la ciudad más importante de Donetsk, donde murieron 24 personas. Y los grandes medios de comunicación lo pusieron como un ataque ruso a territorio ucraniano. Y podemos ir imagen por imagen, noticia por noticia, y le garantizo que todo está totalmente mal versado, todo está totalmente fuera de contexto y todo está totalmente fuera de la realidad. A Patrick M, un superchat para ti. Muchísimas gracias por tus apoyos. Gracias. Dios te bendiga. A ver, permíteme, si nomás gírame un poquito tu pantalla para ver si es... Ese mero. Ese es. Ponme esa imagen para que el público la conozca, porque esa es la imagen que están utilizando. No voy a poner los muertos porque obviamente eso ya es, no quiero censura. Pero ese es el misil balístico lanzado por parte de la Rada, o sea, de Ucrania, en contra de una de las ciudades más importantes de Donetsk. Mataron a 24 personas, 35 fueron heridas con este ataque. Y por eso le digo que es una guerra mediática. Y precisamente por eso, como Europa y Estados Unidos o los grandes medios de estas naciones están tergiversando completamente la realidad, están mintiendo de manera brutal al público, pues no quieren. Quieren que nosotros los ciudadanos nos traguemos sus mentiras. O sea, quieren que tú aceptes únicamente, ¿cómo se dice?, su narrativa. Nada más. Que no haya otra. Para convencer al mundo de que Rusia es el malo. Y no lo es. Mire, el señor McGregor, que fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, y digo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, este pasado 17 estamos en marzo, ¿verdad? Sí. Este pasado, antier, tuvo una entrevista, o el señor Gerald Celente,
le hizo una entrevista al señor McGregor y algo del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, retirado ya en estos momentos. Él sí es muy bueno. Sí, McGregor sí, es excelente. Y él mismo lo dijo, búscame ahorita, mire, aquí, déjales te explico esto. Este es parte de ese misil que los grandes medios de comunicación corporativos dijeron que se trataba de un ataque ruso en la ciudad, precisamente en una ciudad de allá de Ucrania. Y este misil sí es un misil ucraniano, pero en territorio de Donetsk, donde murieron 34 personas. Por eso les digo que si usted sigue a los medios de comunicación corporativos y cree que le están diciendo la verdad, discúlpeme, está muy mal informado. Hay pura propaganda ahí. Aquí tenemos al señor César Martínez. Muchísimas gracias. Un super chat para César Martínez. Gracias por tu aporte. Realmente es importante. Un super chat para César. A todos aquellos que puedan aportar algo en estos momentos tan difíciles, bienvenido. Lo aceptamos y muchísimas gracias. Y al que no pueda, basta con que le dé like. ¿Ok? Denos el like. Comparta precisamente los canales de su servidor Ubaldo Quiñones, Revolución Contacto, Gator Leo, y apoye con eso. Déjenos un comentario, que es lo importante. Los comentarios son muy importantes para estar en contacto. Pues, hablando de eso, no has saludado a tu gente. Espérate, deja yo te lo hago. Ok, y bueno, ya les dejé un mensaje en Facebook para que vinieran a... sí. Dile a muchos que te sigan en Facebook. En Facebook ya les dejé también un mensaje, pero mándales ahí la invitación. Mire, es que es importante que más gente conozca la verdad, ¿ok? Porque las cosas no están bien, las cosas no están, digamos, nos están mintiendo de manera descarada. Hay otra cosa que se me había pasado, que debemos comentar tú y yo. Las repercusiones económicas. Pero yo quisiera, antes que eso, para que vean aquí mis amigos que yo les tengo todo el tiempo lo mejor, búscame una imagen o el video del señor Gerald Celente y no lo vamos a poner para que sepan quién es el señor McGregor, porque es importante que no se confunda, porque los grandes medios de comunicación, no sé si usted lo habrá escuchado, la mayoría de ellos, o tú también los habrás escuchado, productor, diciendo casi que Rusia no es ese gran ejército que parece, no logra avanzar. ¿Se has escuchado todo eso, no? Sí. Que no logran avanzar y que traían walkie-talkies para hablar porque no tienen buena tecnología. O sea, yo he escuchado todo y me sorprende que la gente se pueda comer semejantes tonterías. Que Rusia no puede avanzar y que, es más, muchos medios, la mayoría de ellos, de corporativos, dicen que Rusia está a punto de sucumbir en Ucrania y digo, bueno, yo he dicho que que Rusia es la única guerra que está perdiendo hasta ahorita. La única guerra realmente, porque la guerra en contra de Rusia es multidimensional. Está luchando guerra económica, está luchando guerra de sanciones, está luchando la rusofobia, está luchando todo un complejo de guerras en su contra. No es una sola guerra. Y en ninguna está perdiendo. La única que está perdiendo realmente es la de la comunicación. Pero porque han clausurado, porque han eliminado a todo aquel que hable la verdad referente al conflicto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Buscando pura gente mentirosa. Y únicamente se le da pie y se le amplía su canal y se le apoya a todo aquel que mienta y que hable en contra de Rusia. Esos son bien pagados y esos hasta se puede decir, se les da facilidad para que su video se promueva a través de las redes. Y ellos de nosotros se quedan estancados porque dicen, no queremos que la verdad salga a la luz. Pues, aquí tenemos a Félix de León. También, muchísimas gracias. Un super chat para Félix de León. Super chat para Félix. Super chat para Félix, muchísimas gracias. Y le decía, entonces no querían eso. Ahora, hoy de aquí tenemos, ya me tienes aquí la imagen, gracias productor por tu buen trabajo y desempeño. Aquí tenemos, esta entrevista es de hace 2 días, de este 17. Es más, yo la compartí en las diferentes redes. Yo no podía hacerlo en mi canal, pero lo hice en diferentes redes. Y este señor, McGregor, fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. ¿Ok? Es un coronel retirado. Él mismo dijo, porque él es uno de los mejores que tuvo Estados Unidos, él mismo dijo que no sabía lo que estaba haciendo este gobierno. No sabe lo que está haciendo.
está luchando con los rusos. No es cualquier cosa. Se equivocaron en todo. Este señor, en esa entrevista, que yo miré desde que empezó hasta que terminó, la escuché toda, este mismo señor que fue el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, afirmó lo siguiente, ¿ok? Rusia no está avanzando porque no quiere avanzar. Rusia no está atacando a las personas. Rusia no quiere que haya destrucción masiva. Se está dedicando a ataques quirúrgicos. Está tratando de evitar cualquier tipo de muerte de civiles, algo que no está haciendo el gobierno ucraniano. ¿Okay? Lo dijo él, no lo digo yo, y lo pueden mirar en su entrevista. Al mismo tiempo, él dijo que el más grave error de Estados Unidos será continuar con esto, y que si Rusia hubiera querido destruir completamente a esa nación, completamente, ya la hubiera eliminado. Tiene la capacidad para eliminar completamente a la nación o borrarla, o sea, con armas únicamente se puede decir con las armas convencionales, no con armas nucleares, nada más con el ejército convencional. Ya los hubiera aplastado prácticamente, pero habría traído o habría sembrado completamente a toda Ucrania de muertes. Y es lo que no quiere el señor Vladimir Putin. Contrario a lo que dicen los medios de comunicación corporativos, que el señor Vladimir Putin está atacando a la población civil. Y es totalmente falso. Totalmente. ¿Ok? Eso lo podemos comprobar en todas las formas. Ahora, vamos a otro punto interesante. Eso es para aquellos que, mira, aquí tenemos también a Oliver. Oliver, muchísimas gracias. Un super chat para Oliver. Muchísimas gracias, Oliver. Oye, deberías de, ¿cómo se llama? Leer algún comentario. Ajá, como siempre, de leer unos comentarios porque mucha gente te ha extrañado y bueno, también... Esta vez nomás los estoy poniendo un poquito al día de lo que ha venido pasando para que sepan que estoy de regreso, ¿ok? Pero vamos a seguir. Pero de esto ya sabe que va a ser cada semana. Una temporada. Y mucho más ahorita que está el conflicto en Ucrania, y vamos a ir hablando de los diferentes efectos y consecuencias que está teniendo este conflicto. Así para que esté al pendiente. Y aquí tenemos precisamente, entonces voy con algunos comentarios. Gracias a todos. Como le digo, lo más importante es su aporte, pero lo importante es que siempre le dé like y nos deje un comentario. Eso ayuda muchísimo para que los canales sigan moviéndose en las diferentes redes. Aquí tenemos a Salvador CSC. Ucrania utiliza como frente de batalla a los extranjeros. Luis E. López, viva Rusia, muchísimas gracias. Luis E. López, nunca nos podrán callar. Exactamente. Bueno, esperemos que no. Sí pueden, porque ellos controlan las redes. Están tratando, pero no vamos a dejar. Si nos cierran estas redes, buscaremos otras alternativas. Carmelo Canela, saludos desde Venezuela, muchísimas gracias. Miguel Martínez, saludos amigos, ya se extrañaba, muchísimas gracias. Ya saben por qué, ya les di la explicación por qué. Y todavía sigo en peligro, así es que por favor ténganme paciencia, que su servidor va a seguir adelante como siempre. Luis L. López, Europa ya está sufriendo las consecuencias económicas, energéticas, por solo obedecer a Estados Unidos. Ok, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y a la larga, es más, mire, con ese comentario, voy a hacer un pequeñito comentario aquí para que lo escuchen también aquí los que están aquí presentes a mi alrededor, que no quieren participar porque tienen miedo, no saben qué decir, pero bueno, está bien. No, yo estoy participando como siempre, pero es que comprendo. Pero es que también estoy en el medio de todo esto de producción. Sí, mi productor no, porque él tiene que estar moviendo y buscando las imágenes y todo, pero aquí tenemos a otro que ahí tiene el micrófono, pero no tiene. No tiene micrófono. Ahorita se lo presto. No tiene miedo a hablar. No, tranquilo, relájate. Okay. Oiga, también Patrick, 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 muchísimas gracias. Nos está ayudando muchísimo hoy. Muchísimas gracias. Tú mereces 20 superchats. Muchísimas gracias. Dios te bendiga. Y aquí última llamada. Juro que diré la verdad y nada más que la verdad ante el mundo, y ante mi conciencia. Bueno, juro decir la verdad, estoy diciendo la verdad. Okay, yo también quiero decir la verdad. Sí. Gracias a Patrick, muchísimas gracias. Pero les decía, de una manera simple y sencilla, yo le voy a decir para que muchos, porque yo sé que los que me siguen sí saben que cuando yo digo una cosa es que así va a ser.
Ok, entonces, todos ustedes sus comentarios referentes a la crisis económica que ya está sufriendo Europa, déjenme le digo la realidad de esto. Aquí, de manera simple y sencilla, esto es lo que yo visualizo. ¿Ok? Vea, ¿quién es el que está sufriendo más desde que inició la guerra, desde que iniciaron las sanciones económicas? ¿Quién? Pues por supuesto, el más golpeado en estos momentos se podría decir que es Rusia, por todas las sanciones económicas que le han impuesto. Rusia es el más golpeado, es el primer perdedor, el primer perdedor, el más grande perdedor de esto. Ok, pero digamos a corto plazo es el perdedor número uno. El segundo es Europa, ok, es el segundo perdedor a corto plazo. Y el ganador de esto, a corto plazo, también es Estados Unidos. Pero escuche lo que dije, a corto plazo. Ahora, déjele defino lo que estoy diciendo, corto plazo. Rusia es el gran perdedor a corto plazo porque tiene que estar haciendo o transformándose casi de manera, se puede decir, dramática para tratar de poder continuar su avance económico ante el tipo de sanciones que le han impuesto, que son verdaderamente brutales. Más de 1.526 diferentes tipos de sanciones le han impuesto, incluyendo algunos bancos rusos que han sido desconectados del sistema SWIFT. Precisamente por eso le digo que Rusia es el primero y el más golpeado, pero a corto plazo, porque está realizando las acciones que necesita para continuar adelante, lo cual lo convierte en una nación superior. Por eso, a corto plazo sería el gran perdedor. Estados Unidos sería el gran ganador por a corto plazo, porque a largo plazo, escuche usted, a largo plazo, Rusia será el principal ganador. A largo plazo. Ya cuando las cosas empiecen a acomodarse, el principal ganador será Rusia, en todos los sentidos, económico, político, social y militar. Será el gran triunfador, Rusia. Sí, ya conforme vaya avanzando el tiempo. Estados Unidos, o digamos Europa, será el verdaderamente gran perdedor de todo esto. O sea, Europa empezó perdiendo y terminará perdiendo y cada vez se agudizará más su situación económica. O sea que el gran perdedor real es Europa. Se los digo con toda responsabilidad. Europa camina hacia una verdadera catástrofe económica. Estados Unidos también a largo plazo es otro gran perdedor. O sea, ya les dije el futuro de lo que viene. Luego les voy a explicar con detalles por qué lo que digo. Pero eso es simple. Nada más para aquellos que me siguen ya sepan quién va a ser el ganador y quiénes van a ser los perdedores. ¿Ok? Hablando de esa situación económica tan importante. Pero te decía yo a ti justamente que vamos a hablar de un tema. Es que cuando decían que como esos medios de comunicación que dicen que Rusia pues que no tiene el ejército. Alguien aquí habló de eso también y Rusia iba a responder. Es que mire, a mí me da risa. He visto todos los titulares más ridículos y más absurdos que usted se pueda imaginar. Que Rusia, y a los analistas también, obviamente de los grandes medios que hablan de que Rusia no es esa gran potencia y que Rusia no puede avanzar porque ha tenido unos enfrentamientos muy cruentos con el ejército de Ucrania y que Ucrania lo está conteniendo. No, es totalmente absurdo, es totalmente falso, se los digo con toda responsabilidad. No, sí. Totalmente falso. Es más, este 18 de marzo, por primera vez se utilizó allá, búscame en Aviapro, misil Kinzhal. Ahí te va a salir, va a ser la cabecera. Hoy por primera vez, este 18 de marzo, Rusia utilizó, y les digo, porque Rusia no está utilizando realmente su poder en Ucrania, ¿ok? No se equivoquen. No está utilizando su poder. Está trabajando de manera muy precisa y quirúrgica. No se equivoquen. El misil Kinzhal. Es el de arriba, el blanco. En Aviapro, ahí búscame Aviapro y ahí te sale. Ok. Y le decía, por primera vez utilizó un misil hipersónico Kinzhal para destruir justamente una bodega, ¿okay? Una bodega
donde estaban almacenando todo tipo de armamento, lanzacohetes, granadas, municiones, todo el armamento que está enviando Europa y Estados Unidos al territorio ucraniano, y fue destruido justamente por un misil hipersónico Kinzhal. Usted lo conoce porque yo he venido haciendo videos referente a las nuevas armas rusas. Hoy fue utilizado y destruyó completamente ese búnker, porque era un búnker subterráneo lleno de armas de Occidente. Pero vamos, hemos visto precisamente las diferentes informaciones de cómo justamente todo un gran armamento, incluyendo los Stinger, los misiles tierra-aire que ha enviado Estados Unidos a Ucrania, han caído en manos justamente del ejército ruso. O sea, el ejército ruso tiene no solamente sus propias armas, que son lo mejor, sino que ahora está adquiriendo el mismo armamento de Europa y Estados Unidos. Imagínese usted, esa es la verdad. Imagínese usted, ahora están perdiendo justamente, busca, a ver si puedes poner la imagen. Si le sigues para abajo va a salir la imagen completa del ataque. Vas a ver al misil actuando. Está bien que lo ponga para que la gente vea el ataque precisamente a ese búnker. Oh, y le decía, amigo, entonces, porque precisamente una gran parte de ese armamento que ha sido tomado por el ejército de Rusia se lo ha entregado a las repúblicas de Donetsk y Lugansk para que luchen en contra del ejército de Ucrania. O sea, ahora las armas que está enviando Europa justamente para luchar en contra de Rusia, las tiene Rusia. Imagínese usted la locura, ¿cómo van a ganarle a Rusia si sus armas están cayendo en sus manos? Y por lo menos, con toda seguridad, y no porque lo diga el gobierno de Rusia, no porque lo diga el Ministerio de Defensa de Rusia, sino segurito, por todas las acciones que ha realizado Rusia, realmente ya tomó prácticamente o ya destruyó 90% de la infraestructura militar de Ucrania. El 90% viene. ¿Qué dice? Ahí te va el video. Mire, aquí este es el ataque justamente del misil Kinzhal que fue utilizado justamente para sepultar las armas enviadas justamente por el gobierno de Estados Unidos y de Europa. Cabrón. Bueno, se mira medio glitchy, pues no sé qué tenemos ¿algún fallas problema? Técnicas. No, sí se mira, nomás que se mira medio raro. Pero sí se mira. Está bien, no te preocupes. Aquí lo importante es nomás que la gente sepa que, sepa que hay muchas otras cosas realmente que Rusia está haciendo y que va a hacer. Ahí tenemos el ataque realmente con una precisión extraordinaria. Entonces, imagínese usted, y ya es el primero. Si esto Rusia cuenta con este tipo de misiles, Zircon, Kinzhal y muchos otros. Si los utilizara en contra de muchas otras, ¿cómo le diré? Infraestructura o edificios, pues los haría pedazos inmediatamente. O sea, que Rusia realmente únicamente está siendo quirúrgico en su ataque, guste o no. Y nada de que es un asesino, nada de que están matando de manera indiscriminada. Bueno, las informaciones siguen llegando de que el gobierno de Ucrania no permite ni siquiera la salida de 5 millones de personas de la salida. Por Dios. Por Dios, es totalmente falso. Voltealo para acá No, el internet. ¿Se cayó? Sí. O bajó demasiado. Se cayó, sí, se cayó. No, ya está trabajando. ¿Estás seguro? Sí. Ya empezó otra vez. Entonces le decía, mire, si mira alguna falla técnica, lo siento, pero es que, no, ya está. Sí, te dije. Bueno, tú sigue porque todos estamos grabando. Ok, entonces yo le decía que a todos aquellos que realmente en estos momentos creen que van a poder con Rusia, pues están equivocados. Desafortunadamente, Rusia tiene todo con qué acabar. Mira, Mexicano New Jersey, aquí está ya también Mexicano New Jersey. Muchísimas gracias, Fernando Malgarejo. Nos tenía huérfanos. Don Ubaldo, gracias por sus acertados. Gracias por acertados. Análisis tan acertados. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Mexicano New Jersey. Un super chat para ti. Gracias por tu aporte. Les decía, ahí tiene la verdad de lo que está pasando. Okay. Oyes, dime. Diles que vamos a tomar un break de unos 2 minutos. No, 1 minuto. Un break rapidito. No, nomás que se quede. Bueno. Dime. Sí, porque quiero tratar de averiguar esto porque sigue bajando y sigue subiendo. Entonces,
Pues ya subió otra vez. Ok, bueno, aquí mi productor, disculpen las fallas técnicas, pero es que cuando se hace llegado al frente de batalla, se acabó se acabó el francotirador más famoso del mundo. Los rusos lo eliminaron. Imagínate, si eliminaron a sus mejor, que no puedan eliminar a cualquiera. Ahora, lo que mucha gente... aquí está ahorita precisamente el Wally. Ya regresó. Ok. Ya regresó. Ok, y una disculpa a los que me estaban siguiendo, se fueron... Oh, no, pero aquí siguen todavía, la mayoría. Sí, ya regresamos. Ajá. Ahora sí puedes introducir otra vez a lo que estábamos hablando ahorita, de lo del Wally. Ok, miren, nuevamente bienvenidos. Disculpen, no sé si me están pisando el cable, gracias a aquellos que se quedaron, gracias, porque realmente yo sí creo que nos están pisando el cable. Le digo a mi productor que para mí estos nos están pisando el cable. O sea, porque les digo, hay mucha censura. Y aquí tiene, mire, amigos, seguidor, vamos a entrar en un detalle. Ustedes que me siguen, amigos y seguidores, suscriptores de su canal Gato Blog. Imagínense usted, si aquel que no conoce esta noticia, Wally, que se sabe sobre la supuesta muerte del francotirador más temido del mundo a manos de las tropas rusas. ¿Qué se sabe? Lo que sí yo sé, y no puedo confirmar, pero la mayoría de las personas bien enteradas sí fue abatido, obviamente, aunque diga lo que diga. El mismo Ministerio de Defensa justamente de Ucrania lo dio como una persona de las que murió precisamente en un ataque ruso. Eso ya lo está saliendo a través de youtuberos, a través de diferentes medios, porque ya no se ha vuelto a saber absolutamente nada de él desde el día 17, cuando recibió el ataque supuestamente por parte del ejército ruso. Ahora, mucha gente habla de que este francotirador, y hablo de un francotirador de origen canadiense, el terror, obviamente, el terror digamos, de los francotiradores o el terror del mundo. Porque, y dijo, el que dijo que si había que apretar el gatillo, lo iba a apretar, y que había dicho que le iban a hacer una guerra a Rusia peor que la de Kaliningrado, y que iban a hacer una destrucción total en contra del ejército ruso. O sea, él lo estuvo diciendo en los grandes medios de comunicación. Él estuvo hablando de manera casi se sentía un dios. Y resulta que según las informaciones, a los 20 minutos de haber arribado al área de combate, fue eliminado. Es lo absurdo que... Y uno se pregunta, mire, ¿por qué es importante, aunque digan ellos, oye, nomás se trata de una persona? No se trata de una persona, se trata de, digamos, de un supuesto francotirador, el más letal, el más mortífero de toda Europa y Estados Unidos y Canadá, o de Occidente, el más mortífero de todos, que ha participado en las guerras de Irak, de Afganistán, de Siria y de muchas otras naciones. Y cuando los grandes medios hablaban de que este señor iba a luchar en territorio ucraniano contra los rusos, pues lo hicieron, todos los grandes medios de comunicación le dieron una gran cobertura a lo que decía este señor, porque para ellos significaba simple y sencillamente que con esto va a llegar el francotirador más poderoso y más temido del mundo a territorio ucraniano a luchar en contra de los rusos. Antes de continuar, Jonathan Galván, gracias Ubaldo por luchar, que se sepa la verdad. Saludos desde Panamá. Muchísimas gracias, hermano, gracias por tu aporte, Jonathan Galván. Gracias, un superchat para ti. Y le decía, entonces, y mire, cuando le hicieron toda esta propaganda a los grandes medios de comunicación, al señor Wally, al francotirador más poderoso, tenía como intención enviar un mensaje psicológico a los rusos para decir, ahí viene el francotirador, el francotirador más... Sí, dile, ¿tú qué piensas? Era el francotirador más temido. ¿A poco psicológicamente no sientes tú pánico cuando, oye, dicen que viene... Sí, peligro. Arrímate más al ese. Sí, era peligro. Psicológicamente era aplicárselo a los rusos para meterles miedo. Órale. Cuando dijeron que este señor iba a ir al frente de batalla. Pero resulta que llegó, no sé si por ahí entre el 15 y 16, se preparó, y a los 20 minutos de que llegó a la línea de enfrente, a la línea de batalla, Lo tumbaron. Murió. ¿Pero cómo murió? Mira, vamos, ahí está ¿Otro francotirador lo tumbó? ¿O fue un misil? Eso es lo que nadie ha podido confirmar, cómo murió. Ok,
hay muchos que afirman que fue por un ataque de artillería por parte de Rusia, o sea, como cuando el gobierno de ruso avanza y lanza ya sea cohetes, o sea, dispara con lanzacohetes y todo ese tipo de cosas, pero de manera excesiva, o sea, digamos, a una brigada de tanques o lo que tú quieras. Entonces, muchos dicen que murió así, otros dicen que fue un ataque precisamente con un misil de aviones que estaban atacando precisamente a las fuerzas ucranianas. Otros dicen que pudo haberse tratado, porque ya sabían que iba para allá, pudo haberse tratado de las fuerzas Spetsnaz, que es una de las fuerzas más letales que tiene Rusia, o sea, son francotiradores también, o sea, son hombres bien entrenados, y que tal vez fue cazado por otro francotirador, de Rusia. Entonces, hay muchas versiones, pero aquí ya las versiones no importan. Imagínese usted también los hechos. Los hechos, porque ahora resulta que el francotirador más letal, pues ya lo eliminaron. Esto psicológicamente, pues obviamente despierta la euforia en los rusos. Va a decir, pues si esta era la mejor arma de Occidente, y nuestra gente lo puede eliminar, pues podemos eliminar a quien se ponga enfrente. Pues sí. O sea, psicológicamente, por eso le digo, psicológicamente era muy importante lo de este señor, muy, muy importante, lo del francotirador Wally, era muy importante. Y que bueno, desafortunadamente es un ser humano, pero bueno, se supone que no era un ser humano común y corriente, porque era prácticamente un cazarrecompensas, un asesino. El mexicano de New Jersey. Mexicano New Jersey, muchísimas gracias, hermano, por tu apoyo, muchísimas gracias. Saludos, hermano Ubaldo Quiñones y productor, ya se les extrañaba, gracias. Aquí estamos de regreso y esperamos. Aquí tenemos al amigo Cuchi y aquí tengo a mi productor aquí apoyando también, que quieren ser parte de estos nuevos programas. Ojalá. Todo el que quiera participar, bienvenido, especialmente sus comentarios y sus saludos son importantes. Y les decía, entonces mucha gente está confundida con Rusia. Yo les aclaro también aquí, amigos seguidores, toda la información correcta es que Rusia, el señor Vladimir Putin, ha decidido que no quiere muertes civiles. Precisamente por eso no es que no pueda avanzar, es que no quiere avanzar mientras que la vida de los ciudadanos civiles esté en peligro. Y no quiere enfrentar a los ucranianos o a la Rada o digamos al ejército de Azov, los fascistas, dentro de las grandes ciudades porque estos disparan de manera indiscriminada. Ellos son, mira, a donde tope. Es que el ejército o los ultraderechistas nacionalistas ucranianos como los del batallón de Azov, que viene siendo ideología nazista, hay que decirlo como es, porque ahí están los videos, todo, yo he hecho mi investigación y sí, a quién pertenecen y todo. Ellos no dejan salir a la población porque la usan como escudo humano, para que tú no los puedas atacar. Y eso es una cobardía. Pues no que les gustaba, porque yo he escuchado, que les gustaba que ojalá les mandaran armas porque les gustaba matar gente. Bueno, pues ahí están los rusos, órale, aviéntense, pero dejen a la gente tranquila. O sea, a la gente civil déjenla tranquila y déjenla que se pueda ir libremente y enfréntense a los rusos. No, ahora los están usando como escudos humanos. Y eso me parece que no es de un ejército que se dice estar preparado para luchar en contra de Rusia. Pues lógico, no. Y desafortunadamente, bueno, los grandes medios de comunicación le hacen creer a las personas otra cosa. Yo les he dicho, y lo voy a reiterar aquí, Rusia no está utilizando en lo más mínimo sus armas letales. No las está usando. Está utilizando armas normales, tanques, blindados, tal vez francotiradores, pero realmente sus armas letales no las está usando. Y las está utilizando únicamente para destruir completamente cualquier amenaza que pueda representar el ejército ucraniano, cualquier instalación, cualquier depósito de armas, es lo que está haciendo Rusia. Y está esperando a que la gente pueda huir para entonces sí lanzar una gran ofensiva. Y entonces sí no habría ni el batallón de Azov, ni cualquiera que se ponga enfrente, ni los mercenarios que siguen llegando supuestamente por miles a Ucrania, aunque muchos no. Mira, no, está bien. Pero usted, ¿qué opina? ¿Que ya pare la guerra ahí o que sigan? Yo creo... ¿Qué opinión tiene ahí, pues? Bueno, hay conversaciones para buscar un acuerdo de paz. Para que quede... Ok, pero las condiciones de Rusia
no las quiere cumplir el ejército de Ucrania. O sea que mientras que ellos no cumplan con las exigencias de Rusia, Ajá. la guerra va a seguir. Ok. Hasta que ellos no firmen las exigencias de Rusia, que es, por un lado, que Ucrania nunca forme parte de la organización del Tratado del Atlántico Norte, Ok. que acepte la independencia de Donetsk y Lugansk, las repúblicas separatistas que ya les dio autonomía o que ya reconoció el gobierno de Rusia como nuevas naciones. Y tercero, que acepte que Crimea es parte del territorio ruso. Y con eso se acaba la guerra. Como un acuerdo. Pues. Un acuerdo. Si firman esto, se acaba la guerra. Órale. Pero también, por eso, que nunca forme parte de la OTAN, que sea una nación neutral. Al ser neutral, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Inglaterra deben enviarle armas. Ok. Y Rusia se compromete a brindarle la paz, protección. la protección. Protección. y Que, oye, todo, que pues. alguien me quiera atacar, no te preocupes. Si alguien de allá afuera quiere atacarte a ti, yo te voy a Yo te defender. ¿Ok? Aquí tenemos a Roberto. Disculpen, porque como les digo, ¿sí está hablando bien? En vivo las cosas son así. Hay muchos detalles que se pueden ir así del momento. Así que una disculpa. Pero bueno, les decía, entonces, para todos aquellos que pensaban realmente que Rusia no puede avanzar, ay, que Dios. Pero les digo, es una guerra de propaganda, especialmente los medios de comunicación que no saben decir más que mentiras y mentirle al público, ¿ok? Desafortunadamente, el 90% de lo que dicen es totalmente falso. Es al contrario, quien está matando a gente inocente es el mismo ejército de Ucrania. Ándale. El mismo ejército de Ucrania, pero le quieren culpar a Rusia porque lo que necesitaba Estados Unidos y Europa especialmente Estados Unidos, era tener un pretexto para imponer sanciones a Rusia y para separarla de Europa, que es justamente lo que va a venir con las sanciones económicas, de lo que les acabo de mencionar referente a cuáles serán las consecuencias a corto plazo y a largo plazo. Y como les dije, a largo plazo Europa es el principal perdedor. Bueno, estos son los comentarios de los seguidores. Ok, vamos aquí con algunos comentarios de Panda Volteo. Saludos desde Perú, muchísimas gracias, hermano peruano. Niver Lorbes, mercenarios que entre a Ucrania a pelear será mercenario muerto. Pues ahí tenemos al francotirador más temido del planeta. Y se lo chingaron en 20 minutos de haber arribado al campo de batalla y adiós. Bueno, yo Claro. me imagino que antes no tenía. Arrímate más. Que Bueno, antes, a ver, antes de pisar la tierra ya eran eliminados. Yo me imagino, ¿no? Mira, el problema es que en que este francotirador estuvo en Siria, estuvo en Afganistán, estuvo en Irak. Órale. Pero si tú te das cuenta, estas naciones no fabrican armamento. Todo es comprado. Y compran, obviamente, nomás el tipo de armas que necesitan para defenderse. Pero estamos hablando, es que ellos se equivocaron, porque Rusia no es Irak. Rusia no es Afganistán. Rusia no es Libia ni Siria. Rusia es la principal potencia militar del planeta. ¿Cuándo lo van a entender? Muchos de mis seguidores, Tienen las mejores armas. las pues, mejores armas, las mejores las armas, más sofisticadas. todo, pues. Aunque los medios quieran decir que no, Rusia tiene las armas más sofisticadas del planeta. Yo le he venido exponiendo todo en su canal GateWeo. Y les decía, es obvio que están equivocados, están mintiéndole de manera descarada. Hay algo que Rusia quiere hacer, es lo que no quiere es matar gente. Por eso les digo que si la Rada dejaran salir libremente a las personas que quieren huir, precisamente para evitar ser víctimas de este conflicto, Rusia le bastaría una semana para acabar con Ucrania, con el ejército, todo lo que tenga. Entonces digo, que no jueguen, y no lo digo yo le dije, ya les presenté también la entrevista con el señor McGregor. Ya hablo precisamente del comandante jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en 1970, 80 y 90. Entonces, ¿qué es lo que buscan? ¿Ok? Pero esa es la verdad. Ahora, otro hecho muy importante que no debemos pasar por alto es los mercenarios. Aquí, gracias por tu comentario, ya hablando de los mercenarios,
Bueno, según han venido, están llegando mercenarios, por ejemplo, de Medio Oriente, de toda Europa. O sea, todo el que se siente valiente allá en Europa, por ejemplo, tú, ¿te sientes muy valiente? No, sí. Agarras tu... agarras tu riflito, te lo avientas en tu mochila. ¿Cuánto tiempo que durará hasta la victoria? Sí. Mire, Rusia o el señor Vladimir Putin es una persona muy inteligente. Aquí me dejaron bueno, voy a hablarle aquí a Iris enamorado. Un super chat. Ok, déjeme le digo al que me dejó este comentario, Iris, y gracias, un super chat para ti, a que cuánto durará justamente hasta la victoria. La victoria ya está garantizada para Rusia, eso que no quepa duda. Haga lo que haga la OTAN, haga lo que haga Estados Unidos. Rusia ya es el triunfador en este conflicto. Ahora, ¿cuándo va a eliminar completamente y ya tomar control de todo esto? Hay algo que no han entendido. Para mí, yo lo he dicho, yo soy analista, algo que no ha entendido Ucrania, algo que no ha entendido Europa ni los Estados Unidos, no lo han entendido todavía y creo que no lo quieren entender. Que si el señor Volodymyr Zelensky o su equipo, que se reúne precisamente para buscar algún acuerdo de paz con las exigencias que exige el señor a Vladimir Putin, firmando esos acuerdos que él pide, creo que si no lo hacen y se tardan más de 3 semanas a partir de ahora, yo voy a darle más o menos un tiempo, más o menos, que considero que va a ser el señor Vladimir Putin, les va a dar más o menos como 3 semanas más a estos diálogos, ¿ok? 3 semanas. Si en 3 semanas no hacen esto, Rusia, si no firman este acuerdo, van a cansar a Putin y Putin va a hacer que su ejército tome la capital de Ucrania, sea como sea y muera quien muera. Que tome la capital. Pero si toma la capital, ¿ok? Y toma el Senado y toma precisamente el despacho presidencial de Ucrania, ya las fuerzas rusas, ya no habrá nada que negociar. No lo han entendido todavía los políticos ni mucha gente en el planeta. Va a ser más grande, pues. O sea, no, que ya cuando Rusia tome la capital, ya no habrá nada que negociar. Porque Rusia va a decir, ahora sí, ahora decido yo cómo se va a gobernar aquí. ¿Por qué? Porque yo les di la oportunidad. No quise pelear, no quise matar gente, pero ustedes no quisieron entenderlo. Bueno, lo siento, voy a tomar la capital y ahora yo voy a decidir cómo será el futuro de Ucrania. No lo han entendido todavía en Europa. Están jugando y están poniendo en peligro la existencia de Ucrania. En todos los sentidos. Y entre más armas se envíen, más siguen fracasando y únicamente lo que están provocando es que digamos que este conflicto se siga extendiendo y siga llevando a personas damnificadas, una migración desmesurada y todo esto trae consecuencias económicas muy fuertes para toda Europa. Pero no han entendido que ya Vladimir Putin es una persona pragmático. Él puede ser la persona más tranquila, la más inteligente, muy tranquila, pero cuando dice basta, hasta que le llenen ya cuando le llenan el buche, de piedritas, entonces sí, va a reventar ahí, ya no le importa, entonces sí hace lo que tiene que hacer. Y yo lo dije, lo puse en Facebook, que si no hacen las cosas adecuadamente y no se ponen a pensar realmente en firmar los acuerdos con Rusia, y esto es como una profecía, si no lo hacen dentro de unas 3 semanas más tardar, y Rusia decide, ya no se pudo hacer nada, ellos no quieren entender, vamos a tomar la capital y entonces ya no habrá nada que negociar. No, pues esperemos que no suceda eso. Bueno, que no haya gente claro, que se muera. Claro, porque obviamente ya ahí sería una batalla. Es mejor que haga un acuerdo. Un acuerdo, sí. No, bueno, el mundo mejor, quisiera. Pues. El problema es que es Ucrania, o digamos el equipo de los ucranianos que tiene que negociar, el que no quiere. El que está alargando las cosas y Putin se está cansando. Sí. Pero dice, ya me cansaron. Esperemos pues que no pase eso. Pues. Bueno, ¿verdad? Es que para dice... que no muera gente inocente. Decían los grandes medios que lo dijo el señor Sergei Lavrov justamente ayer, que es que el equipo de negociaciones de Ucrania está dirigido por Estados Unidos. O sea que en realidad ni siquiera está negociando
Ucrania por Ucrania. Está negociando Estados Unidos a través del equipo de los ucranianos. Digo, y Estados Unidos lo que quiere es que esto se alargue. Sí, sí. Digo, ¿cómo quieren llegar a un acuerdo si Rusia, Estados Unidos lo que busca es que se alargue para vender armas? Obviamente, digo, pues, es obviamente que obviamente esto se va a seguir alargando. Pero es donde les digo que ahí es donde se están equivocando. Porque a Rusia lo van a cansar. Si no hay acuerdos aproximadamente a mediados del mes que viene. Sí, lo van a enfadar y entonces va a tomar las ciudades más decisiones importantes y la capital y va a decir, ya no hay nada que negociar. Aquí el que manda ahora soy yo. el líder soy yo. Ya. Ahora sí. Entonces, y van a perder todo. O sea, no han entendido, pero bueno, no, es que hay, bueno, como dijo McGregor, es que realmente ya no sabemos quién gobierna en Estados Unidos porque no tienen cabeza, no piensan, no analizan las cosas de manera adecuada. Ok, Edwin Gutiérrez, la Unión Europea hasta el 2023 sin gas ni petróleo ruso. Josefín Lares, Ucrania será de Rusia. Mira, si siguen las cosas así, ya lo dije porque sí va a pasar así, aunque no lo crean muchos. Y entonces Europa se va a dar golpes, porque se está equivocando al seguir también la corriente, al no tomar decisiones también como europeos, decisiones propias que conciernan a sus intereses. Se están equivocando también y después van a ser los grandes perdedores. Y todavía sería más peligroso para ellos si esto pasa. Pero no quieren entender. Bueno, yo lo siento por ellos. John Blanco, buen programa, hermano. Se extrañaba desde Venezuela. Muchísimas gracias. Edwin Gutiérrez, es que Lenin lo independizó y Putin lo anexará. Es posiblemente que así sea. HCM, ¿qué onda? ¿Ya se regularizó? Sí, ya todo está bien, todo está trabajando bien. Gracias por esperarme, amigos. Lo siento por los pequeños fallos técnicos, pero usted sabe que en vivo cualquier cosa puede pasar. Pero gracias por continuar apoyándome y siguiendo en su programa. Ahora vamos con el señor Abel Photography and Video Figueroa. Abel, el maestro, gusto en verlo. Me tenía preocupado, gracias por informarnos. Muchísimas gracias, Abel Photography and Video en Figueroa. Luis Estupinian, gracias Luis por siempre estar al pendiente. Mira, todos los que están aquí como mexicano en New Jersey, casi siempre es mi gente fiel que siempre me está esperando y que está al pendiente de lo que pasa con su servidor. Muchas gracias, se los agradezco. Nivel Lorbes, y si cae Kiev, ¿quién le paga a los gringos las armas? Eso, precisamente ese es un punto clave, ese comentario es muy clave. ¿Sabe por qué? Porque están endeudando a Ucrania hasta el cuello. ¿Qué es lo que están haciendo? Y mire, ¿sabe qué es lo más desafortunado? ¿Qué es lo más desafortunado? Que nos mienten y mienten de manera muy, muy descarada. Porque dicen que van a enviar ayuda militar. Por ejemplo, el gobierno, señor Joe Biden, ya le dio luz verde a 13,600 billones de dólares en ayuda supuestamente humanitaria y de armas para Ucrania. Ok, 13,650 millones. Pero en realidad hasta hoy, que yo sepa, de lo que yo he averiguado e investigado, toda la ayuda que le han enviado ni siquiera ha sido humanitaria. Ellos ya hablan de ayuda humanitaria y esa ayuda humanitaria se traduce en armas. Pero ahorita lo que los ucranianos necesitan es medicamentos, son alimentos y todo tipo de ayuda para la población civil. Y en lugar de enviarles medicamentos o medicinas, mandan armas. Lo que no ocupan, pues. Pero eso no lo dicen los grandes medios. Hablan de ayuda humanitaria, pero traducida ¿en qué? En armas. Pero les dije, sostengo nuevamente aquí, que desafortunadamente estas armas están siendo destruidas por Rusia en las bodegas y otras están siendo tomadas por el gobierno ruso. Pero al final las tiene que pagar el gobierno ucraniano. Pero si no se sientan a dialogar y Rusia toma esa nación, adiós al dinero de Europa y Estados Unidos o su ayuda militar. No habrá a quién cobrarla. ¿Ok? No habrá a quién cobrarla porque Rusia no les va a dar un penny en absoluto. Pero les digo que se están equivocando. Y si querían hacer negocio endeudando a Ucrania y le permiten su caída, Europa y Estados Unidos, en todo al final va a ser el ganador Rusia.
Entonces, ¿a qué le juegan? Pero no quieren entenderlo. Yo le he dicho, desafortunadamente, uno les previene a los mismos gobiernos. Yo cuando hago esto para decirles, no sean, vean, se están equivocando, van a perder la inversión y las consecuencias económicas que van a pagar por las sanciones indiscriminadas en contra de Rusia los va a perjudicar más a ustedes, pero no quieren entenderlo. De eso se trata este programa, de que la gente despierte y entienda. Y esto no solamente para mí, están para los mismos políticos. Entiendes, te estás equivocando. Pero bueno, Mexicano New Jersey, muchísimas gracias a la economía de México ante todo que está pasando. La economía de México está perfecto. Está perfecta, gracias al señor Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente allá en México realmente. Habla. Pero aquí, ya ve que ya está subiendo todo. No, todos aquí, los precios. Aquí es un desastre. La renta, la gasolina, la comida. Todo. No. De un día para otro. La inflación aquí sigue creciendo. Aquí y va a seguir subiendo. Nuestro salario se está reduciendo. Ajá. Nuestro dinero se está reduciendo. La renta. Los todo. gastos se van incrementando y el dinero cada vez es menos, debido precisamente al alto costo. Pero en México, afortunadamente, y creo que viene la inauguración de las digamos que de nuevas terminales que forman parte precisamente de las refinerías mexicanas, como la Olmeca, Dos Bocas y muchas otras que se están ampliando. O sea que el gobierno de México con todo y esto sigue creciendo y sigue produciendo más. Sí, eso es lo que he visto. Entonces, y ya ahora ya está trabajando directamente en la autosuficiencia, en la producción justamente de todo tipo de productos. O sea que México no va a sentir prácticamente nada. Sí, no, una crisis hay nada, muchos que pues, no lo creen, ningún tipo de bien. crisis. Ajá. Pero ¿sabe por qué? Porque realmente los mexicanos tenemos un presidente que realmente eso sí. sabe, es inteligente y trabaja, ¿ok? Para el pueblo, no para las multinacionales, para el pueblo. Y sí, porque trabaja para el pueblo, precisamente por eso está avanzando. Ahora, resulta que aquí en Estados Unidos, desde allá en Texas, aquí en Nuevo Laredo, y resulta que era también aquí en la salida a Tijuana, pues hay cientos y miles de carros queriendo cruzar a México únicamente para echar gasolina. Sí, es lo que he visto. Para echar gasolina, o sea que ahora México es atractivo porque es muy barato y ahí van todos, o sea, ahí van todos a aprovecharse. Para aprovechar. Aprovecharse gas, de aquí dice que está muy caro aquí. Entonces está que no les conviene, pues, lo que están cobrando, pues. No, claro, es que está muy... ya van es demasiado, pues. En algunas partes a como a $5 el galón. Ya está 5 aquí. Aquí en 5 y en Los Ángeles 7 y 8, 9. 10, casi $10 sí, el galón. No. Imagínate tú, si ganas el mínimo... No, imagínate, no, pues nomás vas a la pura... no, pero ¿qué les parece si luego se le ocurre al gobierno del señor Joe Biden decirnos lo que dijo allá el señor Josep Borrell, el representante de la política exterior europea? ¿Qué les parece que luego nos vaya a decir también aquí que hay que ser un poco más, que para evitar las sanciones y para castigar a Rusia no hay que utilizar el carro una vez por semana, por ejemplo el domingo? No. Y luego si lo podemos incrementar a 3 días de la semana, no uso del carro, para ahorrar energía y al mismo tiempo castigar a Rusia. O sea, fíjate, los políticos europeos. ¿Tú crees que un político europeo le vale madre lo que tú... Si sube el precio de la gasolina a 20 euros que fuera, ellos lo pagan? El señor Josep Borrell gana más de 3 millones de euros, 3 millones y medio de euros al año. ¿Ok? 3 millones y medio. No es nada para él. Para él, comprar a 20 pesos, 50 pesos el galón de gasolina, no es nada. No es nada. Ir a la marqueta, no es nada. No es nada. Es multimillonario. Sí. No, ellos hablan de que tú, como pueblo, tú sí. No, tú sí no uses el carro. No, es que todo está muy caro. Mejor no uses el carro. O sea, pero hay otra cosa que quería decir yo aquí justamente de eso. Que es un robo muy descarado a los europeos y a los estadounidenses, canadienses y todos los que supuestamente estamos sufriendo la crisis de la energía rusa, ¿ok? Supuestamente.
Aquí es totalmente absurdo que esté caro porque realmente Estados Unidos no depende del gas de Rusia, no depende ni del petróleo ruso. Sí, cuando dicen la gente de que por lo de Rusia... Eso es totalmente falso. Porque Estados Unidos únicamente consume un aproximado de 600,000 barriles de 11 millones y medio que más o menos supuestamente necesitamos diariamente en Estados Unidos. 600,000 barriles vendrían más o menos de Rusia. Es todo. O sea, el 5 o 6% de lo que utilizamos diariamente. Pero eso lo puede reemplazar con 100,000 barriles de Colombia, 100,000 barriles de Panamá, no con mucho, 100,000 barriles de México, y puede hacerlo. Eso que nos digan que aquí está subiendo casi al doble, únicamente que porque el gas ruso, o la gasolina, el petróleo ruso, no, es totalmente falso. Sí. O sea, quien nos está timando son las empresas que se encargan precisamente de mover la energía en Estados Unidos. No es Rusia. Lo mismo que en Europa, tampoco es Rusia el responsable de que esté subiendo ni en España, ni en Alemania, ni en ninguna parte, porque los responsables fueron ellos. Ellos quisieron jugar el juego y aparte de que no quisieron... Aparte, mire, hay una cosa muy importante al que me sigue, que es que Rusia le sigue vendiendo la misma cantidad de gas que les estaba vendiendo antes de la guerra y mucho antes de la guerra. ¿A qué me refiero yo? Que tenían el Nord Stream 1, digamos que el gasoducto 1, Nord Stream 1, se puede decir al gasoducto, antes, y no permitieron que el Nord Stream 2 realmente iniciara sus funciones. Pero con esos oleoductos que Rusia estaba enviando justamente a Europa, son los mismos. Y Rusia, el señor Vladimir Putin lo aclaró. Que estén subiendo los precios allá, no es culpa mía. No es culpa mía, yo no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Rusia les está vendiendo la misma cantidad de energía que les estaba vendiendo antes de la guerra. O sea que sigue fluyendo de Rusia hacia Europa y diferentes regiones la misma cantidad. ¿Por qué? Porque tiene contratos y está cumpliendo con sus contratos. Entonces, que alguien nos explique en Europa y Estados Unidos por qué está subiendo tanto los precios de la energía si se supone que todavía Rusia sigue dándoles y proviéndoles todo en la misma cantidad desde antes de la guerra. Mire, lo que están haciendo las empresas es buscar cualquier pretexto para poder subir sí, ellos están haciendo su agosto. Precio. Ellos están haciendo su agosto a costillas de nosotros los trabajadores. Sí, porque también las marquetas, todo eso, también cuando sube la energía, escucha, todos sabemos que si sube la energía, sube el gas, sube el diésel, el transporte o lo que tú consumes te lo traen a través del transporte y como está muy caro, ellos te lo cobran, ellos te lo cobran aumentando el precio del producto. Y luego tú vas a la tienda y también le aumenta otro poquito para ganar un poco y resulta que el jodido pues eres tú. Ajá. Pero no, pues quién, sí. pero es que mire, el señor Pedro Sánchez, ya hablo precisamente del presidente justamente de allá de los españoles, le dijo al Senado, yo lo escuché, yo lo miré justamente, le dijo al Senado o legisladores de España, todos de manera unánime tenemos que decir que esta crisis que hoy enfrentamos es culpa de España, es culpa de Rusia. ¿Estamos de acuerdo? Todos tenemos que estar de acuerdo en que es culpa de Rusia, por Dios. ¿Rusia qué tiene que ver? Nada. Porque Rusia le sigue dando la misma cantidad de petróleo. Lo que tenía pues antes, pues. Los mismos contratos. Los mismos. Sigue recibiendo lo mismo. Aquí hay un timo que están permitiendo, los políticos de Europa, están permitiendo que estén timando a la gente en Europa. Todas las naciones, todas. Así es que, hermanos europeos, despierten. No dejen que les sigan mintiendo estos de manera descarada y al mismo tiempo no permitan que usen a Rusia como un pretexto, porque Rusia es la salvación de Europa. Bueno, dime. Hablando de eso, qué chistoso, qué vergüenza Dime. Debería de darle porque todavía que está pasando todo esto y todo lo que le hicieron a Venezuela y todavía quieren ir a Venezuela a preguntarle por No, sí fueron a Venezuela. Bueno, no, sí entiendo. Mira. Explique porque muchos no saben tampoco de eso. Ok, la visita que realizó precisamente a Venezuela, en realidad sí
no tiene que ver mucho, tiene que ver mucho con un cierto tipo de acercamiento, pero el acercamiento es precisamente porque sí quiere comprar petróleo justamente de Venezuela, y hablo de Estados Unidos. El problema es que el gobierno de Venezuela hasta ahorita ha decidido que todavía no hay nada concreto. Lo dijo el señor Vladimir Putin. ¿Por qué razón? Lo dijo el señor Nicolás Maduro. ¿Por qué razón? El hijo del puente real, muchísimas gracias por tu aporte, un superchat para el hijo. Un superchat. Para el hijo del puente real. Real. 3, 2, ok. Y le decía, amigo, entonces, porque hay muchas cosas, porque muchos ya inmediatamente empezaron a culpar que ya el gobierno de Estados Unidos y que ya se iba a ir con Venezuela y que Venezuela inmediatamente, porque lo decían, ¿sabes por qué? Por lo que dijo el señor Nicolás Maduro cuando fue precisamente esta delegación de Estados Unidos, y el señor Nicolás Maduro sí dijo esto de manera sarcástica. Dijo, miren, qué bonitas se ven las banderas unidas, las banderas de Estados Unidos y la bandera de Venezuela. Y eso trajo obviamente, mucha controversia, como diciendo, ay, Nicolás Maduro, estás besándoles a los pies a quienes... Bueno, cada quien lo interpretó muy a su manera, los diferentes medios y youtuberos, pero les digo, no, Nicolás Maduro es muy sarcástico. Y claro que hasta ahorita él no les va a permitir nada. Dijo, no, aquí quieren petróleo, van a pagarlo, pero antes todavía de que paguen. Y antes de empezar con un contrato, ahora vamos a ver, ¿a quién reconoces tú realmente como presidente? Sí. ¿A ese idiota llamado Juan Guaidó o a mí? ¿A quién realmente, dónde están las empresas que tú, junto con Juan Guaidó, me has robado? O sea, hay muchas cosas. O sea, no piensen que va a agarrar Estados Unidos rápido. Ellos quisieran que inmediatamente Nicolás Maduro doblara las manos. No, se equivocan. No está fácil. No está fácil. Nicolás Maduro es uno de los mejores, de los presidentes más recios que tenemos en América Latina. Ese es un buen estadista. Y ya muy conocedor. Así es que el super bigote. El super bigote. Con él no van a poder. Ok, y como les digo, de aquí a que haya un contrato, falta mucho. Okay. Porque primero tienen que afinar qué sanciones me vas a levantar. Y hay que ver si me conviene a mí. Segundo, ¿dónde están mis empresas? ¿Por qué crees que Estados Unidos todavía reconoció a Nicolás Maduro como presidente, pero sigue teniendo a Juan Guaidó como presidente interino? Ajá. ¿Por qué lo sigue teniendo como presidente interino? Porque Estados Unidos sigue reconociendo al señor Juan Guaidó porque el señor Juan Guaidó fue el que firmó, la entrega de Citgo, la entrega de Monómeros, la entrega de Petrocaribe y otras, y inclusive de algunas cuentas del Estado venezolano. Juan Guaidó fue el que firmó justamente todo eso porque Estados Unidos lo reconocía como presidente. Entonces, no lo puede desconocer Estados Unidos porque entonces todo lo que firmó el señor Juan Guaidó no tendría valor y inmediatamente Estados Unidos tenía que retornar todas las empresas que se robaron o todo el dinero que le han robado a Venezuela inmediatamente. Sí. Precisamente está jugando una carta muy hipócrita a Estados Unidos. Quiere estar bien con el señor Nicolás Maduro y lo reconoce como presidente, pero también reconoce a Juan Guaidó porque le conviene su firma para seguir robando, ¿por qué no? Pues las empresas de Venezuela. O sea, digo, para el que no sabía, ahí está la explicación. Por ellos mismos ya están, como quien dice, aceptando de que él es presidente porque le están preguntando. Claro. ¿Con quién tenía que sentarse? Pues obviamente, ¿qué controla Juan Guaidó? A ver, dime tú, ¿qué controla Juan Guaidó? Pues nada. Nomás el dinero que se roba. El único que controla él. El dinero que se roban. Vámonos. Okay. Eso es lo único que controla. Sí. El dinero de las empresas. Y lo malo es que las están entregando. Hazle cuenta que yo trabajo para Andrés Manuel López Obrador. Yo. Okay. Y luego me reconocen como presidente de México. Okay. Los europeos que odian a mi presidente Andrés Manuel López Obrador, sí lo odian. Sí. Okay. Entonces, no. Okay. Entonces me dicen, oye, Quiñones, tú vas a ser el presidente interino o encargado. Okay. Te pondría la playera del Sopribigotes. Yo sí. Así, la trajeras por aquí. No. Aquí en todas Las Vegas. No, ¿Te animarías o no? No, yo sí.
¿Sí? Sí, ¿qué tiene? Es mucha gente que no saben o que mucha gente que están en contra porque lo Ok. No, Por pero lo que le así, dicen, por los no, medios. Mire. pero No, pero le decía, y es como si te decía, si a mí me dicen, va a ser el presidente encargado, y yo digo, bueno, pues si ustedes me reconocen como el presidente encargado de México, y me reconoce el Departamento de Estado, y me reconoce los eurodiputados y las naciones de América Latina que estén a favor de Estados Unidos, van a decir, este es el presidente de México, o el presidente encargado, lo que él firme es lo que vale, no lo que haga Andrés Manuel López Obrador. Y luego yo voy y les firmo, casi entregándoles Pemex, entregándoles Comisión Federal por unos cuantos millones nomás para mí. no, pues no. Entonces, ¿qué es Juan Guaidó y qué representa? Pero también cuando se trata de que necesitamos petróleo y eso, no, pero a ver, aquí tenemos la firma de este, sí, pero él no lo que controla. tiene que El toparle. que controla soy yo. Sí. ¿Sí me entiendes? O sea, están jugando un juego demasiado. El líder, pues. Y por eso a mí me da risa también. Me dio risa cuando escuché, yo sabía que si iban a buscar a Venezuela, obviamente yo sabía, desde que empezaron con las sanciones, dije, lo primero que va a hacer Estados Unidos es correr a Venezuela y a Irán. Pero te voy a decir también otra cosa. A Irán les conviene, mira, Estados Unidos lo que no quiere es que Irán puedan concretar. Se supone que este fin de semana tenía que concretar un acuerdo final justamente allá en la ONU referente al programa nuclear de Irán. ¿Ok? El plan de acción conjunta para el acuerdo nuclear de Irán. Hoy se supone que hoy tendría que ser, hoy y mañana, los últimos 2 días. Esperaban que en 48 horas estuviera definido y empezaran a levantar las sanciones en contra de Irán. Pero Estados Unidos es el que está tratando también de evitar que haya acuerdos. ¿Por qué? Porque él dice, ok, yo busco a Venezuela y a América Latina para que me dé para suplir el petróleo justamente de Rusia que le compraba a Rusia, pero no permito que Europa, ¿okay?, pueda agarrar el petróleo de Irán. Okay. Porque Estados Unidos lo que quiere también, de cierta manera, es que Europa se hunda. Okay. Al hundirse Europa, Estados Unidos sale como el mejor. No, sí, aparte de que se convierte en el mejor y no tiene competencia, como El Salvador. Sí. El Salvador justamente de Europa. Entonces, como el líder. El líder. Y muchos no lo han visto como es, pero en realidad Estados Unidos lo que quería era precisamente, como analista que soy, hundir también a Europa. Y todas estas sanciones están perjudicando a Europa. Y la van a seguir perjudicando. Él crecer más. Exactamente, así. porque... Unos bajan y él crece. Y él crece más, porque ahora van a depender del gas licuado de Estados Unidos en gran medida, del petróleo de Estados Unidos en gran medida, y de todo lo los productos de Estados Unidos en gran medida cuando las sanciones de Rusia empiezan a golpear a las economías europeas. Estados Unidos va a vender todo su producto de aquí a ellos. Ándale. Entonces, por eso les digo yo que el gran vencedor a corto plazo es Estados Unidos. Mira, a corto plazo el gran ganador es Estados Unidos. A corto plazo el principal perdedor es Rusia. Y en tercer lugar, al corto plazo y larguísimo plazo, el gran perdedor de todo es Europa. Porque está jodiendo a su principal socio, amigo y aliado, que es Rusia, y que es el más barato para ellos, el que les daba mejor y todo más barato. Se van a Estados Unidos, pero les va a salir todo muy caro y no va a poder ni siquiera suplir lo que Rusia suplía, por lo tanto se van a ir para abajo. Puras pérdidas. Desafortunadamente para ellos. O sea, el que jugó, todos están jugando mal. Yo he dicho que al final, a largo y no muy largo plazo, el gran triunfador de todo esto que estamos viendo es Rusia. El gran triunfador. El que se va a ver más beneficiado y el que va a crecer y convertirse en una superpotencia. Pero bueno, tenemos hora y media. Ya. Voy a dar aquí... Cuchi, diles un super chat para Juan Rodríguez. Un super chat por Juan Rodríguez. Para Juan Rodríguez. Mire, a Juan Rodríguez, muchísimas gracias por su aporte. Mire, yo le decía, bueno, voy a dar aquí ya algunos comentarios para ustedes, porque sí, no quiero hacerlo muy largo porque luego la gente no los quiere mirar. A ver si me lo cortas en 3 de media hora. Sí, 3 de media hora. Y aquí voy a empezar con
Los últimos, bueno, después de Juan o antes de Juan. Juan Gómez, Estados Unidos y la Unión Europea clavan sus veneno al sistema financiero ruso para tratar de fulminarlo desesperadamente. Edwin Gutiérrez, así lo dice en su constitución. Joan Blanco, pero no vinieron a hablar con Guaidó. Claro, no, pues es que Juan Guaidó no. Bueno, Juan Guaidó no es nada. Edwin Gutiérrez, lo que tiene que hacer el presidente de Estados Unidos es poner un precio mejor a las gasolinas, así podrá ser solución inmediata a los especuladores. Desafortunadamente, ese comentario es muy bueno, pero desafortunadamente que el presidente no controla absolutamente nada. Te lo digo con toda responsabilidad. Aquí ellos no controlan absolutamente nada. Ellos no pueden hacer absolutamente nada. Quien decide son las grandes empresas. Así es que eso es imposible. Ok, John Blanco desde Venezuela, como dijo Maduro, cuando llamen al palacio, ¿no será Juan Guaidó? Claro que no. Roberto Másquez, el mejor analista, no fallaste en nada, todos sus análisis, muchísimas gracias. NASA, Blue Beam, mega fraude electoral en Narcocolombia. Claro, mire, ya ahora que pueda hacer un videos más amplios, voy a hablar sobre ese fraude realmente, también de lo que pasó en Colombia. Bueno, ya vamos a estar aquí para seguirles llevando lo mejor sobre lo que está pasando en el mundo. Ok, ahora vamos con el señor Wilberto Manuel Rivero Morales. ¿Qué opina de los otros análisis, sobre todo de españoles que dicen que Rusia es un ejército obsoleto? Mire, con todo mi respeto, si hay medios de comunicación, no todos, pero la gran mayoría, ¿ok? Los que realmente son una vasca en cuanto a información y análisis, es España. Se lo digo con todo respeto, España. O sea, realmente, escucharlos es como estar escuchando a un niño de 5 años diciendo tonterías. ¿Ok? Sin nada de base ni conocimiento. Otros medios que son todos los medios corporativos ya se convirtieron en una histeria de locura. Realmente ya no tiene ningún sentido verlos. Es increíble cuando dicen esto, que es un ejército obsoleto. Mire, si España se enfrentara a Rusia, lo mismo que Ucrania, y el gobierno de Rusia, el señor Vladimir Putin, actuara como actúa la OTAN, o sea, lanzando bombas de manera indiscriminada sin importar quién muera. O sea, nomás destruyendo todo, desde hace mucho tiempo Ucrania ya estuviera acabada y España le tardaría a Rusia lo mismo. Una semana, si quisiera destruir nada más a España, y lo harían una semana. O sea, los españoles que dicen esto no saben lo que dicen. Es así de simple. Pero vamos, aquí, Niver López, los europeos se ponen ellos mismos a la cuerda al cuello y pagan lo de guerra de Rusia. Sí, los europeos se están poniendo una soga en el cuello. Son los grandes perdedores, como lo digo yo, y lo digo con toda responsabilidad. Son los grandes perdedores de todo esto. Los peores. Pero bueno, ya se cortó otra vez. Sí. Se está cortando. Ok, bueno, amigos, antes de que me vuelvan a pisar el cable, nos vemos en el próximo programa. El próximo sábado. Los espero nuevamente aquí, a su canal Revolución Contacto. Mañana los espero en su canal Gate of Leo. Les va a llegar la notificación. Pero la próxima semana los espero aquí, en su canal Revolución Contacto, a la misma hora. Y por favor, invite a otros amigos a que ya estamos aquí. Invítelos a que vengan a participar. Cada sábado a las 5 de la tarde. Sí. ¿Okay? Cada sábado a las 5 de la tarde. Por el momento. Si hay cambios, les dejamos saber. Pero ya vamos a estar aquí semana con semana. Así es que los esperamos. A los dos canales. Suscríbase a su canal Revolución Contacto. Suscríbase a su canal Gate of Leo. Suscríbase a los dos. Déjenme un comentario. Denle like, que es muy importante. Y a ustedes que me dejaron un pequeño aporte, muchísimas gracias. Gracias por su aporte. Es muy necesario y fundamental para nosotros que estamos trabajando en esto y en una nación donde la inflación está creciendo muy rápidamente. No sabemos si luego al rato no podamos pagar ni la luz o el internet, porque uno nunca sabe. Entonces, bueno, gracias por sus aportes, Dios me los bendiga, y como les digo, los espero la próxima semana, mañana en su canal Gate of Leo, próximo sábado a las 5 de la tarde, Revolución Contacto. Invite a los demás. Así es que nos vemos a la próxima. Como siempre, muchísimas gracias, que Dios los bendiga.
y hasta la próxima.